tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volverlos a recibir esta mañana. Hoy es martes 2 de mayo del año 2023, aquí en mi casa, para compartir ahora en la mañana el mensaje de la Biblia. Y en esta semana pues vamos a estar trabajando un poquito el tema de la fe. Quiero empezar el mes con esa temática, vamos a avanzar, vamos a desglosar un tema que estuvimos tratando el pasado domingo en nuestra emisión virtual de En tu casa, el camino de la fe. Y vamos a tratar de extractarle las más grandes enseñanzas, porque el mes de mayo tiene que ser un mayo en el que veamos la gloria de Dios. Pero para eso es necesario caminar el camino de la fe, con pasos de fe. Y entonces veremos cumplidas las promesas del Señor. Así que nos vamos a nuestro versículo del día hoy, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 8, que dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La Biblia nos habla hoy de un primer principio totalmente necesario si queremos caminar con pasos de fe. Y ese primer elemento es la obediencia. La obediencia. No hay fe sin obediencia. No podemos hablar de que tenemos fe, de que caminamos con fe, si no estamos dispuestos a desarrollar la obediencia. La obediencia, que es un principio básico de la vida. Y si hablamos de algo espiritual, pues tenemos que hablar necesariamente de obedecer. Pero obedecer a Dios, por supuesto. Obedecer a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos sugiere, a lo que Dios nos ordena, a lo que Dios nos aconseja. Recuerden que Jesús, como parámetro a sus discípulos, para manifestarle o para demostrarle que realmente lo amaban, Él estableció: me aman los que cumplen mis palabras, los que hacen mis palabras, los que me obedecen. Esos son los que realmente me aman. Pues bien, de la obediencia hoy nos trae la carta a los Hebreos el ejemplo de Abraham, del cual dice, y repito, Abraham siendo llamado, ¿por quién? Por Dios, para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Él obedeció para salir a ese lugar que había de recibir como herencia. Pero claro, aquí hay que detallar algo muy importante. Cuando la Biblia dice salió a recibir el lugar, obedeció para ir a recibir el lugar que Dios le daría como herencia, es necesario entender que en ese momento pues era una tierra absolutamente desconocida. No estamos hablando de que él sabía a dónde iba y entonces esa era la herencia y él se iba a recibir la herencia, ¿no? Estamos hablando realmente de una locura. Estamos hablando de que literalmente Abraham se iría sin tener la más remota idea de a dónde ir. Pero para poder comprender mejor el valor de la obediencia en el caso de Abraham, hay que remontarnos a la historia de Abraham, al capítulo 12 de Génesis, que nos habla acerca de ese contexto en el cual Abraham decide obedecer a Dios para ir a recibir la tierra que Dios le había dado como herencia. Recordemos que Abraham era hijo de un señor llamado Taré. Taré en algún momento tomó una decisión: dejar la ciudad donde él vivía. Él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una urbe, era una gran ciudad donde Taré y su familia eran reconocidos, tenían un trabajo, tenían contactos, había posibilidades. Por alguna razón que la Biblia no nos menciona, Taré toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos y viajar a Canaán, una tierra que no se mencionaba hasta ese momento, que no era conocida por ellos hasta ese momento. Y en la mitad del camino, entre Ur de los Caldeos y Canaán, en Harán, muere Taré. Al morir Taré, Abraham, que lo había acompañado, él, su esposa y su sobrino Lot, porque el papá de Lot, que también se llamaba Harán, había fallecido y Lot había sido adoptado por Abraham como su hijo. Pues en ese momento Abraham queda en una disyuntiva. ¿Qué hacer? Mi papá era el que tenía la idea de ir a Canaán, yo vengo a acompañarlo. Mi papá por alguna razón
quiso ir allá, pero yo no sabía, o yo no sé, en el caso de Abraham, por qué mi papá quería ir. Ahora mi papá fallece. Lo más lógico, lo más sensato, hubiera sido devolverse a Ur de los Caldeos, donde estaba la familia, donde había quedado un hermano de Abraham, donde estaban los conocidos, los contactos, los negocios de la familia de Abraham. Eso hubiera sido lo más sensato. Sin embargo, dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, y quiero que nos ubiquemos en esa primera palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, y ese pero es como una condición que cambia radicalmente algo que yo quiero, pero yo voy a hacer algo, pero seguramente, intuyo, Abraham pensó, me devuelvo a Ur de los Caldeos, mi padre murió, pero Dios había hablado a Abraham, pero Dios le mostró a Abraham otro plan, pero Dios le manifestó a Abraham su voluntad, que era distinta. Y lo que Dios le había dicho a Abraham fue, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pues hoy quiero decirles algo importantísimo. Sin obediencia no hay fe. Sin obediencia es imposible aguardar las promesas de Dios. Si no estamos dispuestos a obedecer, así pareciera una locura. Porque repito, el planteamiento de Dios para Abraham era una locura. Pero recordemos lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 19, dice la Biblia enfáticamente que la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. Que muchas veces lo que a nosotros nos parece algo cuerdo y lógico, para Dios es totalmente una locura ilógica. Y entonces resulta que es necesario ajustar nuestra mente, renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, para poder comprender las locuras de Dios, entre comillas. Pero unas locuras que de ninguna manera podríamos tildarlas como, una idea deschavetada, que no tiene pies ni cabeza, no. Locura porque se sale de nuestros parámetros normales. Sin embargo, los planteamientos de Dios son siempre planteamientos de sabiduría y planteamientos que nos llevan a ver su bendición, que nos llevan a ver su gloria. De manera que yo quisiera en esta mañana, para concluir, pensar con ustedes en 3 razones por las cuales vale la pena obedecer a Dios. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? ¿Por qué podemos tomar la decisión hoy de obedecer a Dios? En primer lugar, porque Dios es bueno y porque Dios quiere lo bueno para nosotros. El apóstol Santiago nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios, proviene de nuestro Padre. Y dice el profeta Jeremías que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, la primera razón para obedecer a Dios es tener esa certeza. Dios es bueno, Dios no es malo y de ninguna manera va a proporcionarnos lo malo, nos va a proporcionar lo bueno. En segundo lugar, porque Dios es conocedor de lo mejor para nosotros. Porque muchas veces, repito, nosotros creemos que algo es bueno por allí, pero resulta que el final de ese camino por donde nos vamos a meter, dice la Biblia, es muerte, pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce. Y entonces, yo sabiendo que puedo contar con Dios, Dios es como ese GPS que conoce el final de la ruta y sabe llevarnos hacia el punto donde debemos llegar. Entonces, lo más sensato sería obedecer a esa orientación que me da Dios, porque Dios conoce el camino sin que yo me vaya a equivocar. Dios fue capaz de guiar al pueblo de Israel por los caminos del desierto. Nadie en el campamento, ni Moisés, ni Aarón, ni nadie conocía los caminos del desierto. Y literalmente dice la Biblia que el Espíritu de Dios los guió
de día a través de una columna de nube y de noche a través de una columna de fuego, y los llevó para introducirlos en la tierra prometida. De manera que Dios es conocedor. Y en tercer lugar, ¿por qué obedecer a Dios? Porque Dios es poderoso. Dios tiene la capacidad de bendecirnos. Dios tiene la capacidad de hacer que nos vaya bien. 3 razones para obedecer a Dios. Porque Dios es bueno y nos va a dar lo bueno. Porque Dios es conocedor y porque Dios es poderoso para hacer que nos vaya bien. Así que voy a invitarlos a que oremos, a que nos acerquemos a Dios en esta mañana y pues delante del Señor asumamos una postura, la postura del hijo, de la hija que está dispuesto a obedecerle. Vamos a orar. Padre Santo, hoy quiero darte muchas gracias por este día que me regalas, porque esta mañana significa tu oportunidad, porque este mes que estamos iniciando será un mes bendito, un mes de bendición, un mes en el que tú nos harás bien. Pero es necesario caminarlo con fe, caminarlo con pasos de fe. Y dentro del camino de la fe es necesario obedecer, Dios. Yo sé que a mí no me resulta fácil, no es sencillo obedecer, porque muchas veces tus planteamientos van en contravía de lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero hoy he entendido, Dios mío, que el que obedece, la que obedece, siempre verá tu gloria. Abraham obedeció. Así pareciere que el planteamiento tuyo era una locura. Sin embargo, fue capaz de creerte, de dar los pasos, de obedecer para poder luego su descendencia recibir la tierra que tú le habías prometido. Pues Señor, en este mes pretendo recibir tu bendición. Pretendo ver tu gloria, pretendo ver tu amor y tu poder. Señor, y por eso dispongo mi corazón para obedecer a tus planteamientos. Y ahora te pido la bendición para vivir este día, Señor, para lanzarme a disfrutar de esta oportunidad que pones en mi mano. Oramos con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, familia, pues de esta manera nos vamos a lanzar a vivir este martes, este día en el que daremos pasos de fe. Bueno, quiero recomendarles, como siempre, que compartan este video con otras personas. Vamos a contarle a la gente, a los amigos, estas buenas noticias. Regálenos un like, que nos ayuda mucho para hacer que nuestro video sea más visto por más personas en el mundo. Y bueno, pues obviamente desearles un día maravilloso y pedirles que mañana me acompañen nuevamente a las 6 de la mañana, hora de Colombia, para tener otro versículo del día. Dios les bendiga, que la pasen muy bien.